Buenas noches, señoras y señores. Personalmente tengo la firme certidumbre de que un aspecto esencial de la naturaleza humana es pensar. Se trata de la vocación universal desarrollada por uno mismo, consistente en adquirir y atesorar convencimientos que apreciamos como contenidos con sentido y valor esencial en procura del saber. Así, no podía ser más apropiado que la revista estudiantil de ensayos filosóficos de la carrera de filosofía se llame Lupignani. Mi colega y amigo, el doctor Ignacio Apaza, especialista en aymara, que es su lengua materna, me ha ilustrado que la palabra Lupignani, con apóstrofe y diéresis según la ortografía que él considera correcta, debe traducirse por pensemos o pensaremos. Es decir, se trataría, en el caso de pensemos, de la conjugación en modo subjuntivo del verbo pensar en tiempo presente de la primera persona del plural. Así, la revista estudiantil de la carrera de filosofía invitaría como un noble deseo a que los estudiantes de la universidad piensen, a hacerlo ya, individualmente, con la posibilidad de expresar en conjunto el producto de sus análisis, opiniones y críticas. Que el modo subjuntivo refiere a posibles situaciones no consumadas todavía como actos, sino manifiesta solo en potencia, revive la invitación siempre abierta a que los estudiantes escriban ensayos filosóficos pensando, favoreciendo que los próximos números de la revista Lupignani sean regulares, debiéndose, en mi opinión, publicarse anualmente. En segundo lugar, en cuanto a Lupignani traduzcamos como pensemos, el modo imperativo, afirmativo y en primera persona del plural evocaría el deber institucional de que los estudiantes piensen y publiquen sus ideas. Aquí, independientemente de las circunstancias socioeconómicas, políticas y culturales que se presenten, la profesión filosófica se la ejercería sustancialmente con la elaboración articulada, sistemática y racional de productos intelectuales propios. Siendo la filosofía la objetivación de la vocación que constituye la subjetividad y que forja la inteligencia en el ejercicio del pensamiento crítico y creativo, el imperativo, además en aymara, de que la comunidad universitaria de nuestra carrera piense, siempre será un deber expectable que responda al llamado que aguijonea al sujeto con resortes insondables, para que transite por la senda de ciertos valores realizables, tanto en clave teórica como social y cultural. En lo concerniente a la traducción del término Lupignani como pensaremos, referiría el futuro simple en primera persona del plural del verbo pensar. Al igual que en los casos anteriores, de nuevo el título de la revista refiere a nosotros, como sujeto destacado de la labor institucional. Entendiendo el futuro simple como las acciones o situaciones que se darán en un momento posterior determinado, resulta que la revista invitaría al lector a pensar con el autor, leyendo su obra. Otra vez apreciamos aquí la pertinente elección del título de la revista estudiantil, porque el público y los miembros de la comunidad educativa de la carrera de filosofía estaríamos llamados, es decir, tendríamos la vocación, del latín vocare, llamar, de conocer la producción de los estudiantes. Se trata de compartir, dialogando y criticando los conocimientos que evidencian la cultura y la reflexión de personas en formación. Además, la primacía del nosotros, evocada en aymara ante cualquier otro sujeto posible, pone de relieve la importancia cultural de la comunidad frente al individuo, revela la búsqueda de la sustentación de los otros en cualesquiera empresas personales
y descubre la fragua de las identidades en un contexto secularmente caracterizado por la expoliación, la discriminación y el sometimiento. En el tiempo actual de la posverdad y el imperio de la tecnología, escribir y publicar en una revista de filosofía es significativamente meritorio. En un contexto en el que las posibilidades de que ensayos filosóficos de una revista estudiantil difícilmente trascenderán el ámbito institucional o el medio familiar, un contexto en el que la lectura es relegada como nunca antes en la historia, que estudiantes de la carrera publiquen el producto de su reflexión es, sin duda, una expresión encomiable de libertad y compromiso con las ideas propias y de autenticidad. Me parece una carencia del órgano en cuestión que tendría que resolverse en publicaciones sucesivas, no incluir una breve presentación de los autores, mostrando un resumen de su hoja de vida. Sin embargo, conozco a varios de ellos que publican ahora en el número 8 de la revista Lupiñán. Dadas circunstancias institucionales, los conocí como estudiantes, al menos como tales, hasta el momento que presentaron sus ensayos para que fueran evaluados. Con casi todos interactué como estudiantes de la asignatura Filosofía Política, de la que soy docente desde hace más de 3 décadas, hoy con la categoría de profesor emérito. De la mayoría de los autores puedo afirmar que, como estudiantes, quedé impresionado por la seriedad y responsabilidad con la que llevaron adelante su formación, por su dedicación, la calidad de sus reflexiones y análisis, sus aportes críticos, maduros y de alto nivel, además de las lecturas que efectuaron, incluso adicionales a las establecidas en la asignatura a mi cargo. En parte esto se debe a que entre ellos, pese a que son estudiantes universitarios de filosofía, varios realizan tal formación como segunda carrera, ostentando títulos previos, por ejemplo, en profesiones tan destacadas como medicina psiquiátrica, licenciatura en ciencias de la educación, en ciencias de la información, abogacía y desempeño artístico profesional. Esto confirma que, independientemente de cómo se desempeñe un profesional en el campo que le corresponda, al margen de su realización y éxitos laborales, siempre subyace la posibilidad de que la filosofía lo interpele. El filósofo existencialista Karl Jaspers refiere 3 orígenes de la filosofía, entendiéndolos como las motivaciones profundas del hombre por realizar su vocación, filosofar, pensando por sí mismo. Se trata de la búsqueda de respuestas a los temas profundos de la existencia. En primer lugar, la admiración. Resultaría como deseo de comprender el mundo, las cosas y las esencias, encontrando las verdades que nos circunvalarían. Aquí los contenidos de las disciplinas profesionales serían insuficientes, precipitándose intempestivamente en la autoimposición de la tarea referida por José Ortega y Gasset, que dice: sorprenderse y extrañarse es comenzar a entender. Las dudas respecto de temas que quedan aquén de las ocupaciones profesionales son el segundo origen para filosofar. Aquí se descubre que las certezas disciplinares tampoco son suficientes, sino que es apremiante constelar certidumbres fundamentales. Los conocimientos se cuestionan, los usos y las costumbres también. Probablemente los contenidos son falsos, las ideas se convierten en fábulas y urge allanar las incertidumbres. La filosofía apenas mostraría de que soy una cosa que piensa, cristalizándose en el fondo de mi conciencia reflexiva, la puerta que abriría la esperanza de alcanzar certezas inconclusas, incluso para el propio desempeño profesional. El duelo, la certeza de que moriremos, la desazón y la angustia por la ausencia de gratificación con la propia existencia, los insondables cuestionamientos y otros extremos que irrumpen en la vida de personas sensibles que descubren su debilidad e impotencia, constituyen las situaciones límite, que, según Jaspers, formarían el tercer origen de la filosofía. Se trata de la búsqueda de certidumbres, aunque mínimas,
sobre las situaciones que turban la existencia, sobre las que no existe comunicación, reposo ni seguridad, precipitándose sentimientos de orfandad, pérdida, muerte, fracaso, enfermedad, dolor, acaso culpa, impotencia y desconfianza. Aquí la filosofía holla los intersticios recónditos del ser para descubrir certezas en procura de autenticidad y solidaridad, descubriendo esperanzas en la valoración de la libertad y la justicia, en la confianza familiar y en otras personas del entorno, visualizando la cultura, las ideas y la individualidad para afirmarse y proyectarse. La convocatoria para que los interesados remitan sus ensayos a la carrera, de modo que sean publicados en el 8º número de la revista Lupignani, se emitió en la gestión interina del licenciado Ramiro Roldke en agosto de 2022, impulsando las iniciativas estudiantiles de investigación e interacción social. Una comisión docente estudiantil presidida por el doctor Ramiro Salazar Antequera, con la participación del magíster Martín Mercado, fundador de la revista el año 2012, evaluó y aprobó la publicación de 7 ensayos, 5 sobre temas políticos. De todos, a continuación, ofrezco un breve comentario. El primer ensayo titula Aportes cualitativos al estudio del caudillismo desde las teorías de Max Weber, Fausto Reinaga y Max Scheler. Es un texto de 12 páginas de Mirko Juan Crispín Chuquinha, que a la luz de las ideas de los autores mencionados señala las características de la personalidad caudillista como adalid, esto es, como guía, abanderado, defensor y cabecilla de sus seguidores. Se trata de la persona que, con carisma, atraería y mantendría a sus simpatizantes, defendiendo ideas y puntos de vista, amparado por algún movimiento social o cultural, un partido político, una tendencia, un ismo o cualquier otra organización colectiva. El análisis del carisma del caudillo considera su elocuencia, cómo lograría constituirse en modelo que realice determinados valores y cómo los transmitiría para su propio encomio. Aparte de la combinación de autores de reconocido valor clásico y universal en la filosofía y el pensamiento político, como son Scheler y Weber, resulta curioso en el ensayo la inclusión del escritor Fausto Reinaga. Por lo demás, es sugestivo que para Crispín Chuquinha sea desde la perspectiva axiológica que se tendría que estudiar el tema del caudillo y no desde la filosofía política. Varios contenidos son significativos como aporte del autor al tratamiento temático. En particular, cabe referirse a la definición de Max Weber del caudillo, haciendo referencia a las connotaciones de su carisma, asumidas incluso como sobrenatural. Otros tópicos de interés conciernen a la diferencia que Max Scheler establece entre jefe y caudillo, y cómo los arquetipos del pensador alemán conducirían a la sociedad moderna, siendo admirados y glorificados. Por lo demás, el autor del ensayo agrega las características de caudillo que Fausto Reinaga notaría a partir de la consideración de un presidente boliviano. Tales análisis, con esfuerzo de conceptualización teórica, le permitieron a Crispín Chuquinha hacer un cuadro comparativo de los 3 autores. Cabe también destacarse la reflexión del autor del ensayo sobre las formas como el caudillo captaría y mantendría la adhesión de sus seguidores, cómo se desplegarían relaciones de servidumbre y salamería con sus adláteres y cómo operarían en el imaginario de los gobernantes y los gobernados determinados rasgos de la subjetividad de los actores y los roles eminentemente simbólicos asumidos incluso inconscientemente que manipularían su conducta. Desde el punto de vista político, el proceso caudillista consolidaría la subordinación a quien detente dominio, asumiéndolo como modelo social, con licencia incluso de auparse en el poder por medios no democráticos, alterando su sentido de realidad y desplegando roles funestos.
Para la prosecución y profundización del tratamiento del tema de tanta importancia actual, particularmente en nuestro medio, sugiero al autor considerar la prolífica producción bibliográfica publicada por el profesor invitado de la carrera, don Hugo Celso Felipe Mancilla. El texto de 15 páginas de Javier Rodrigo García Bellota titula La antropología pesimista de Nicolás Maquiavelo como pilar fundamental del realismo político. Es un ensayo que, basándose en El Príncipe, escrito en 1513, y en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, publicados en 1531, interpreta la concepción filosófica que Maquiavelo habría desarrollado sobre el hombre. Respecto del Príncipe, el autor señala que desde su publicación en 1532 se habría reprochado la crudeza con la que el pensador florentino se refirió a la política, mostrando además una visión negativa del hombre. El autor del ensayo expresa juicios de valor, rechazando la filosofía política y la antropología negativa del pensador italiano, con argumentos como el supuesto paradigma contemporáneo o posmoderno que rechazaría cualquier esencia o naturaleza humana. Es discutible que García Bellota se refiera al comportamiento humano como similar al de las bestias, denotándolo con el término bestialidad. Sin duda que la antropología filosófica de Maquiavelo es negativa, y son interesantes las puntualizaciones del autor del ensayo sobre aspectos referidos, por ejemplo, a lo masculino y lo femenino. Pero lo que García Bellota no tiene en cuenta es que El Príncipe fue un regalo a la dinastía de los Medici, con objetivos prosaicos del autor, siendo publicado casi 2 décadas después de entregárselo y 5 años después de la muerte del filósofo florentino, como casi todas sus obras, sin que haya sido escrita en absoluto para el gran público. Al contrario, siendo el escritor italiano el primero que fundamentó con claridad y de manera explícita la llamada Realpolitik, fue también un claro precursor de la teoría de las élites. Es decir, lo que escribió en El Príncipe fue un conjunto de reglas generales con base en el vasto conocimiento histórico que ostentaba y su propio trabajo historiográfico, no para difundirlo entre el público del siglo XVI de Florencia o Italia, sino para que los detentores de poder, como los descendientes de Lorenzo el Magnífico, a quien dedica la obra, aunque falleció más de 20 años antes de 1513, sepan qué hacer, cuándo, por qué y de qué manera, según los fines de mantener y ampliar su poder, dada la deplorable naturaleza humana. Esta incomprensión explica por qué García Bellota supone que la obra El Príncipe no sea admitida, menos ahora como si Maquiavelo alguna vez habría buscado reconocimiento de los gobernados. Lo único que le interesaba fue que los gobernantes y el círculo de las élites tengan en cuenta sus ideas, que se las entregó con la reserva de una albricia dirigida. Resulta curioso, por otra parte, que el autor del ensayo crea que habría 2 virtudes. Por una parte, la que referiría, por ejemplo, la paciencia, la honestidad y el tacto, y por otra parte, la virtud, indicada por Maquiavelo, que connotaría la fuerza viril, la audacia y la temeridad, capaz incluso de doblegar a la fortuna. Está claro que el término virtud en italiano se traduce por virtud en español, y esto no implica que tendrían significados diferentes. Para el filósofo de las élites, la virtud o virtud es la condición para que el gobernante ejerza el poder, sin resquicios ni cortapisas de ningún tipo, mucho menos morales. Finalmente, asumiendo que la producción intelectual de los estudiantes de filosofía evidencia la reflexión filosófica institucionalmente auspiciada, considero que es recomendable que los autores en el futuro elaboren sus textos incorporando en sus trabajos la labor intelectual de otros estudiantes, de docentes y de investigadores de la unidad. Ese es el sentido, en mi opinión, de auspiciar las actividades de una academia.
Por ejemplo, hubiese sido de gran valor que el autor del ensayo sobre Maquiavelo incluya en sus fuentes los textos publicados por la carrera de filosofía sobre dicho pensador, incluidas tesis de licenciatura de gran valor intelectual, como la del magíster Iván Salazar, que tiene experiencia docente de décadas. Incorporar tales textos no implica estar de acuerdo con las ideas evaluadas por tribunales, tampoco es un favor a los autores, sino al criticarlas en el sentido kantiano, eventualmente se advierte la madurez del investigador. El tercer ensayo de la revista que nos ocupa es de Gonzalo Honorio Amador Rivera y titula La esencia nominalista del liberalismo. Se trata de un texto de 12 páginas que sostiene como una importante revelación que el liberalismo sea nominalista. El autor no precisa en qué consiste el nominalismo, aunque se advierte en su texto cierta desvaloración del liberalismo, habiendo descubierto su supuesta esencia. Pero en verdad se trata de una petición de principio. El nominalismo y el liberalismo equivaldrían sin más, sin que el autor ofrezca una clara definición epistemológica del nominalismo, pese a sus referencias, por ejemplo, a Guillermo de Ockham. No se advierte en el ensayo que el nominalismo sea la tendencia filosófica crítica que niega los universales como entidades ideales, posición emergente en la escolástica de la Edad Media. Se lo asume como el conjunto de conceptos criticables por coincidentes con el liberalismo, siendo contrarios a la esencia y los valores de la humanidad. Tampoco la navaja de Ockham es presentada como un recurso heurístico, metodológico o epistemológico, sino con un contenido filosófico, especulativo y metafísico. Valorar el empirismo político aparece en el texto de Amador Rivera como la causa de guerras religiosas, al grado que cita al filósofo Alexander Dugin, defensor de Vladimir Putin, del imperialismo y la autocracia rusa moderna, como la fuente no oficial que debería dar lugar a devaluar el nominalismo, porque supuestamente rebosaría de contenido individualista. Pareciera que el doctor Amador Rivera considera que el rechazo nominalista de ciertos conceptos de la filosofía política, por ejemplo los universales, nación, pueblo, casta o clase, no sería admisible. Pero para la perspectiva nominalista, tales abstracciones sirven eficientemente para articular discursos retóricos y en el mundo actual de la posverdad para enaltecer los sentimientos colectivos con fines políticos inconfesables. Pese a que el liberalismo estaría vinculado con la teoría y los valores democráticos y racionales, sustentados por varios autores clásicos y modernos citados por el doctor Amador Rivera, por ser nominalistas, quedarían descalificados. Pareciera que prefiere la interpretación de un defensor de la guerra rusa de invasión actual a quienes critican las mentiras y promesas insinceras evocando la supuesta redención colectiva. El texto no distingue el razonamiento de inclusión de clases respecto de la contraposición paradigmática y la relación sintagmática de los componentes discursivos. Sobre las clases incluidas, podríamos decir, por ejemplo, el marxismo se incluye dentro del conjunto de las doctrinas materialistas, dando lugar a que el liberalismo esté dentro del nominalismo o viceversa. Respecto de lo que constituye la contraposición paradigmática y la relación sintagmática en el discurso de tendencia o ismo, por ejemplo, el paradigma marxista se opondría al paradigma idealista, o como expresiones del materialismo sería encontrar contenidos sintagmáticos como el materialismo mecanicista y el materialismo dialéctico. Que el ensayo del autor suponga como equivalente en su esencia el liberalismo con el contenido nominalista no aclara si se trata de una relación o no de inclusión, de una relación de oposición paradigmática o de una relación de correlación sintagmática. Ambos ismos serían coincidentes en su esencia, sosteniéndose tal tesis, como dice Amador Rivera, como resultado de la intentona realizada de descubrir la esencia metafísica del liberalismo, siendo este su gran problema. Es razonable señalar que los objetivos y las finalidades del liberalismo no se hayan realizado efectivamente,
ni siquiera en los países más liberales del mundo, incluso analizando por separado aspectos políticos y económicos. Es posible también que exista una gran distancia real para su consumación. Sin embargo, eso no invalida la teoría liberal, que por lo demás es conveniente delimitarla según la elaboración filosófica de la que ha sido objeto, por ejemplo, en los libros clásicos de John Stuart Mill o Friedrich Hayek. El valor del ensayo del doctor Amador Rivera radica en plantearse la conveniencia de reflexionar acerca, por ejemplo, de si el concepto de libertad en el liberalismo habría que considerarlo o no como un universal. Al parecer el autor piensa que no, precisamente porque dicha corriente filosófica, política y económica sería nominalista. Es decir, siendo el liberalismo nominalista, no existiría la libertad en sí misma, sino solo las formas como cada sociedad enclavada en su contexto espacio-temporal las realizaría. Sin embargo, aunque esto sea así, no es dable concluir que se trataría de un problema que induciría a desvalorar la libertad. Por el contrario, el sentido realista y empírico del liberalismo consiste en dotar de contenido contextual a la libertad, sin que, por ejemplo, la defensa del capitalismo salvaje deba ser una posición necesaria ni concomitante. Además, que el autor del ensayo pretende establecer un universal sobre el bien, intemporal y supraespacial, por poner el caso, evidencia su concepción rígida de la supuesta verdad filosófica, algo que saludablemente ha sido cuestionado, entre otras corrientes, por posiciones postmodernas. Finalmente, debo decir que me ha resultado curiosa la forma de citar el doctor Amador Rivera las referencias y las entradas bibliográficas. Al final del artículo se mezclan tanto las indicaciones de número de páginas referidas con numerales en el texto base, con las entradas bibliográficas por libros y artículos, indicando los detalles de información. Ciro José Trujillo Velasco es el autor del cuarto ensayo, titulado Violencia simbólica y vivir bien, crítica al paradigma según Bourdieu. Es en una decena de páginas. El autor aplica el concepto de violencia simbólica, desarrollado por el filósofo francés, al llamado proceso de cambio, dirigido por el movimiento al socialismo en Bolivia, y que trasuntó en la promulgación de varias leyes, particularmente en la Constitución Política de 2009, en la Ley de Educación de 2010 y en el posterior currículum base del Sistema Educativo Plurinacional. Críticamente, el autor del ensayo, que se focaliza en la filosofía de la educación con evidentes implicaciones en la filosofía política, muestra cómo la ley de 2010 y el currículum del MAS, elaborado el año 2012, habrían sido diseñados con el propósito de ejercer violencia simbólica sobre los destinatarios, los actores educativos, y en general sobre la sociedad boliviana, sin lograr los resultados esperados. Por lo demás, la retórica del paradigma de vivir bien apenas había constituido un conjunto de expresiones líricas, sin que hasta el presente la educación proyectada teóricamente haya impactado en la sociedad boliviana, ni haya generado hábitos que sean duraderos y nuevos, supuestamente alternativos al mundo del consumo. Con base en el libro de Pierre Bourdieu y de Jean-Claude Passeron, La reproducción, texto que critica la educación moderna, Trujillo Velasco pone en evidencia cómo los autores franceses serían útiles para comprender la pretendida violencia simbólica sobre los actores de la educación boliviana. Esta reproduciría la arbitrariedad cultural y el habitus mediante prácticas de las autoridades pedagógicas, a través de la insistencia en prácticas duraderas y transitivas para reproducir los estilos de vida imperantes. En tanto que el poder, que impondría significaciones legitimadas por la fuerza, encontraría un escenario propicio para hacerlo en la acción pedagógica desplegada en la escuela. Reproduciría contenidos clave de la educación, como las formas de la arbitrariedad cultural y del hábitus que, no obstante, no habrían trasuntado en cambio alguno. Por su parte, María Carminia Alba Tarifa ofrece el quinto ensayo de 15 páginas titulado La filosofía política de Jean-Jacques Rousseau desde el contrato social. Y en él presenta los principales conceptos de la teoría del pensador
El desarrollo contiene varias citas literales del contrato social, respaldadas con las respectivas entradas bibliográficas, como también las referencias de interpretaciones de autores contemporáneos, entre las que hubiese sido deseable tener en cuenta las ideas del doctor Arturo Orías Medina, cuya publicación realizada por la carrera de filosofía se basa en su tesis doctoral sobre Rousseau. Un tema relevante que la autora trata es la relación del Estado con el gobierno, entendiendo que éste viabiliza el poder para que funcione el Estado, de modo que alcance sus fines gracias a la organización política de la sociedad. El texto no insiste en la concepción del buen salvaje de Rousseau, deteniéndose en cambio en el ejercicio de la libertad y la búsqueda del bien común por parte del hombre moderno en el sistema político democrático. La civilización consistiría, en esta perspectiva, en la cristalización legal y legítima del Estado civil, con la suficiente fuerza para ejercer su soberanía y velar por el cumplimiento de las leyes. En lugar de las apelaciones al absolutismo y la gracia divina que entronizarían gobiernos hereditarios, Rousseau habría remarcado la comunidad y su sentido de patria, con las respectivas obligaciones morales, aunque en general la autora nos remarca que la elaboración del pensador que nos ocupa se constelaría para una escala no mayor a la que tuvieron las comunidades suizas autónomas del siglo XVIII. Son sugestivas finalmente las puntualizaciones teóricas de la autora respecto al asiento del poder en el pueblo como soberano, las características de la democracia republicana, el sentido y valor político de la libertad del ciudadano, el carácter fundacional de la voluntad general y las particularidades del tribunado como conciliación entre los poderes del Estado republicano. Tales tratamientos relievan la contribución teórica del ensayo. El texto de 11 páginas de Saúl Edmundo Gómez Molina, acompañado por Rodrigo Guiomar Carrasco Flores, es el sexto y penúltimo del número 8 de la revista. Titula Catálisis, Marcus y Meillassoux, Filosofía para el siglo XXI, y presenta dos autores que publican sus obras en el siglo XXI siendo poco estudiados en la carrera de filosofía. A pesar del título inadecuado del ensayo, porque indica el nombre de un filósofo y el apellido de otro, el objeto de estudio de los autores es tanto el joven pensador alemán de poco más de 40 años, Marcus Gabriel, como el filósofo francés Quentin Meillassoux, nacido a fines de los años 60 del siglo pasado. Los autores del ensayo refieren que su motivación por el objeto de estudio habría surgido de la presentación que hizo el profesor italiano Mauricio Ferraris en el evento académico virtual Filosofía para Todos, auspiciado por la Sociedad Científica de Filosofía de nuestra carrera en noviembre del 2020. Su texto señala que el evento se había realizado en 2019. Lamentablemente que el ensayo indique como aparato crítico apenas muy escasa bibliografía de los filósofos alemán y francés, también repercute en que los autores dicen en que les interesaría subirse al denominado realismo postcontinental, al que considerarían una corriente de moda, a pesar de que, como ellos mismos dicen, estaría en desarrollo. En Internet, los ensayos y artículos de interpretación de libre disponibilidad muestran juntos a Mauricio Ferraris, Marcus Gabriel y Quentin Meillassoux, particularmente como representantes del movimiento denominado Nuevo Realismo. Al margen de que tal ismo sea efectivamente novedoso y de que esté en expansión, independientemente de las aceleraciones, diferenciando dicha corriente del realismo especulativo, el llamado Nuevo Realismo se constela como un redimensionamiento de la filosofía postmoderna con algunas reconvenciones. El postmodernismo cuestionó con tono pesimista la idea del progreso de la historia, en especial por las situaciones críticas de la primera mitad del siglo XX. Marcus Gabriel, sin embargo, no lo desecha, procurando conciliarlo en un punto intermedio con la valoración del naturalismo científico, habida cuenta de la necesidad de superar las limitaciones y el riesgo del reduccionismo cientificista. Sin embargo, la expresión de Marcus Gabriel de que el mundo no existiría
Es difícil conciliar con una posición realista, al menos según la concepción clásica de esta tendencia o en oposición al idealismo. Al margen de que algunos pensadores hoy día tengan la tendencia a publicar obras con títulos llamativos como ¿por qué el mundo no existe?, sin considerar que se trata de obras pensadas para que sean éxitos de venta, sin duda las referencias de Gabriel a Martin Heidegger y a Bertrand Russell muestran el potencial de profundización metafísica y lógica de la problemática de la existencia del mundo. También Quentin Nelson retoma en este camino la vieja pregunta de Heidegger: ¿por qué hay algo y no más bien nada? En tal problematización, el ensayo de los autores tampoco se detiene y menos lo profundiza reflexivamente, pese a su auspicioso contenido. Por lo demás, el filósofo alemán, nacido en la ciudad renana de Remagen, termina reivindicando el arte como solución a la pesantez ocasionada por la reflexión y la vivencia metafísica del ser. Hay también otras expresiones opacas en el ensayo. Por ejemplo, a veces da la impresión de que para los autores términos como posmodernidad y correlacionismos fuesen sinónimos. Sin mayor argumentación se refieren a un supuesto realismo postcontinental que incluiría tanto al realismo especulativo como al nuevo realismo, arguyendo que Nelson, de quien muy pocas obras han sido traducidas al español, superaría la posmodernidad y refutaría el correlacionismo, proponiendo un materialismo especulativo de corte realista, crítico de la metafísica tradicional. Gómez Molina y Carrasco Flores señalan que los dos filósofos presentados en su texto podrían servirles para criticar a toda velocidad las ideas de pensadores bolivianos, lo que ellos indican como catálisis en el título de su ensayo. Lo cierto es que el texto no incluye crítica alguna de un solo escritor boliviano, resultando incomprensible cómo se la realizaría reduciendo requerimientos energéticos y subproductos del proceso, tal y como se da la catálisis en una reacción química. Otra variedad concierne a cómo habría que entenderse lo que el ensayo dice que los autores bolivianos serían incapaces de dialogar, quedando montados, como indican literalmente los autores, en corrientes filosóficas distintas a las que ellos mismos consideran dignas de atención. Tal juicio de valor atenta sin duda contra el principio de libertad de pensamiento. Finalmente, el último ensayo, muy creativo por cierto, de Elba Fabiola Alvarado Beltrán, titula Nubes, bellas, inefables e ininteligibles como la realidad. Pese a la equivocidad del título, las 20 páginas de la autora muestran un texto que remarca su interés por investigar las nubes filosóficamente. Se asume que investigar refiere a seguir las huellas de lo real. La presentación es razonable, considerando además que su propósito consistiría en responder a la pregunta que interroga: ¿qué son las nubes y por qué no son de otra manera? Se trata de preguntas metafísicas que sin duda parecen tan legítimas como otras similares que el autor dice haberse formulado, cuestionándose acerca de la esencia óntica, por ejemplo, del océano, del desierto de sal y de los ríos. El ensayo es pletórico en metáforas y rebosa de lenguaje poético, valorando las representaciones pictográficas de las nubes e incluso refiriendo experimentos artísticos. Sin embargo, hay varios conceptos discutibles y que al margen del valor creativo del texto muestran ambigüedades y escasa claridad. Por ejemplo, la autora repite que la ciencia sería insuficiente para responder sus preguntas sobre las nubes, a las que consideraría en un plano profundo como inefables, ininteligibles e inexplicables, a pesar del desarrollo que hace ella misma sobre las nubes, extenso y con información fundamentada. Según ella, solo sentirlas podría ofrecer evidencias respecto de su manera profunda de ser y de transformarse. Alvarado Beltrán señala que las respuestas últimas las había obtenido de las propias nubes, cuando llovió y ella mojó las hojas en las que imprimió su ensayo. Respuestas que, sin embargo, no podría expresarlas en lenguaje natural y que corresponderían a una lógica trivalente con contenido andino.
Dice también que con su investigación había aprendido a conocer la verdadera realidad de las nubes, como que existiese una falsa realidad o tal vez una mentirosa realidad. Aunque al respecto cabe referirse que en el tiempo actual de la posverdad nos sorprende, por ejemplo, que Donald Trump refiera hechos alternativos, que aunque no sucedieron jamás, los asumiría como si hubiesen acontecido para argumentar un discurso de claro sesgo político. Otros aspectos filosóficos del ensayo que son discutibles aseveran, por ejemplo, lo siguiente: todos somos nubes. Nuestro estado emocional influye sobre las nubes. Como nosotros, el cielo tendría humores. Lo ininteligible sería perceptible y la ontología habría que dividirla en concreta, inteligible e ininteligible. El ensayo muestra la sensibilidad artística de la autora, su deseo de desarrollar la filosofía a través de la prosa poética, su talento creativo de escritora y su ánimo de establecer una ontología propia con categorías y divisiones inéditas de una parte de los objetos de la realidad, sobre los que realiza preguntas especulativas, presumiendo que por su profundidad las únicas respuestas válidas serían las de su propio peculio intelectual. Permítame, al acabar la presente alocución, mencionar que, en mi opinión, el número 8 de Lupignani, como los anteriores números de la revista, muestra cómo la carrera de filosofía ofrece oportunidades formativas en un ambiente de tolerancia, discusión, diversidad de pensamiento y desenvolvimiento libre de las ideas. Particularmente, el número en cuestión muestra el esfuerzo de comprensión de la realidad, eminentemente política, con el imperativo de pergeñar soluciones a problemáticas teóricas y prácticas actuales, según los principios democráticos de la universidad pública, con libertad de investigación por oferta, autonomía y cogobierno, construyendo un mundo más humano, justo y libre. La revista estudiantil es una expresión del amor al conocimiento, la consagración al estudio y la construcción de criterios con ideas genuinas, creatividad, autenticidad y fertilidad intelectual. La carrera de filosofía lo hace desde los años 40 del siglo pasado, cumpliendo su misión institucional de orientar a los estudiantes, desplegando enfoques e ideas propias, reflexionando críticamente sobre la política y la cultura y generando una producción con consistencia teórica, racionalidad y espíritu crítico. Desde su fundación en 1944, la unidad formó a más de una docena de generaciones que expresan el pensamiento, la cultura y las ideas de manera genuina, lógica y académica, contribuyendo a comprender las problemáticas sociales, políticas y culturales del presente, el pasado y el futuro. Las reflexiones personales y colectivas, tanto de docentes y especialmente de los estudiantes, muestran el asombro, la duda crítica, las situaciones extremas que procuran convicciones firmes, la energía existencial y la búsqueda de claridad conceptual, rigor argumentativo y la realización de la belleza teórica. El plan de estudios de la carrera de filosofía de la UNSA, un documento aprobado en largas sesiones paritarias y publicado en 2015, y que por reglamento universitario debe tener vigencia de al menos 10 años, establece que la formación filosófica de los estudiantes en la unidad busca los siguientes objetivos: formar profesionales idóneos, capaces de analizar rigurosa y críticamente el pensamiento teórico, simbólico y filosófico y los saberes generados en contextos sociopolíticos e históricos diversos. Desarrollar conocimientos fundamentales sobre las concepciones filosóficas, desplegando capacidades para la investigación y la producción de saberes. Favorecer la especialización de los estudiantes en ámbitos concernientes a la epistemología, la educación, la estética, la ética, la política, el estudio de las culturas, la crítica y el desarrollo del pensamiento andino. Contribuir a despertar en el estudiante una conciencia crítica y creativa ante los problemas de la realidad y las corrientes filosóficas y de pensamiento. Desarrollar el estudio y la investigación en contacto directo con fuentes filosóficas originales, tanto de autores clásicos como contemporáneos, articulando y relacionando los contenidos. Formar investigadores capaces de contribuir a la producción intelectual del país, interpretando la realidad y respondiendo creativamente a los procesos ideológicos de transformación social, política y cultural. Finalmente, fomentar que el estudiante oriente su formación filosófica a desarrollar sus intereses intelectuales propios. Es evidente que estos objetivos se realizan
gracias a la publicación del número 8 de la revista Lupiñani. Órgano estudiantil especializado que se presenta en la gestión cuando cumplimos 79 años de fundación de la unidad. A los autores, al Centro de Estudiantes liderado por la universitaria Carminia Alba, y a quienes contribuyeron a que dicho número vea la luz, siendo yo docente de base, con un recorrido que abarca 42 años de vinculación con la carrera de filosofía, tiempo en el que fui estudiante, dirigente y autoridad. Siendo actualmente docente emérito de base, les expreso mi más sincera y cálida felicitación y les insto a continuar su labor intelectual. Muchas gracias. Señoras y señores, parece que no está encendido. Quiero felicitar de la manera más cordial al Centro de Estudiantes de la carrera de Filosofía por la iniciativa de publicar una revista de alto nivel intelectual como ha resultado Lupiñani número 8. Un emprendimiento de este tipo contribuye, por un lado, a divulgar las ideas y las preocupaciones de los universitarios que han elegido un estudio humanista, y por otro lado, ayuda a que los jóvenes filósofos se introduzcan en el campo de la escritura y la divulgación de ensayos. Como señala la doctora Silvia de Alarcón, la directora de la carrera de filosofía, el quehacer filosófico sigue siendo hoy la posibilidad de un pensamiento crítico frente a lo existente. La reflexión iluminada por la filosofía representa una de las pocas posibilidades que han quedado en el mundo contemporáneo para analizar las consecuencias globales y a largo plazo de los excesos del consumismo y del materialismo grosero, pero también para evaluar los efectos anticríticos del colectivismo recalcitrante que es promovido por numerosos regímenes autoritarios. Estos fenómenos amenazan la existencia de los precarios ecosistemas de nuestro pequeño planeta, lo que se percibe hoy mediante el cambio climático y los desarreglos ecológicos a gran escala. El número actual de Lupiñani está consagrado parcialmente a la filosofía política, entre cuyas preocupaciones se encuentra el fenómeno ubicuo del caudillismo. El ensayo de Mirko Crispin Chuquimia es un buen ejemplo de un intento original de acercarse a esta temática mediante los enfoques de Max Weber, Fausto Reinaga y Max Scheler, autores muy dispares entre sí, pero que han contribuido efectivamente a la comprensión del caudillismo contemporáneo. Como dice Crispin Chuquimia, siguiendo a Max Weber, el caudillo moderno apela paradójicamente a cualidades que vienen de muy atrás, pero que han preservado su eficacia para conmover y movilizar a las masas de sus seguidores. Crispin ha tenido el acierto de incluir a Fausto Reinaga entre los teóricos notables del caudillismo. El filósofo más importante del indianismo señala, por ejemplo, que el caudillo no invita a pensar, sino incita a la devoción. El líder carismático cumple, de acuerdo a Reinaga, una función
función apostólica, es decir, eminentemente religiosa, que es conducir al pueblo directamente a la única verdad posible. El caudillo alumbra de un modo perentorio que no admite réplicas la senda definitiva hacia la verdad filosófica y política. El tratamiento del caudillismo por Reinaga es, por supuesto, apologético. Él se ve a sí mismo como el señalado por Dios y por la historia para guiar a su pueblo, sin preguntar a sus seguidores si están de acuerdo. Pero de todas maneras, lo interesante y lo heurístico reside en lo que Crispín Chuquilla nos ha mencionado. Reinaga tematiza la vigorosa conexión entre el caudillismo y la religiosidad popular. Por ello, y para futuras investigaciones, habría que ahondar en el poderoso vínculo entre creencias religiosas, posiciones filosóficas y prácticas políticas. En Bolivia, una sociedad relativamente cerrada sobre sí misma, el ámbito prepolítico y sus tradiciones convencional rutinarias, derivadas parcialmente de la religiosidad popular, constituyen el fundamento para el populismo convencional y para la aceptación de líderes carismáticos y autoritarios. Es interesante y revelador el tratamiento del caudillismo de parte de ilustres filósofos latinoamericanos, donde emerge claramente la relación entre religiosidad popular y caudillismo. Un pensador muy apreciado en Bolivia, y precisamente en esta carrera de filosofía, Enrique Dussel, por ejemplo, corona sus reflexiones teóricas mediante la apología abierta y entusiasta de los caudillos clásicos del Nuevo Mundo y de otras regiones, porque supone que estos hombres telúricos, cito textualmente, desde Espartaco, Juana de Arco, Simón Bolívar, hasta Fidel Castro y Evo Morales, pasando por Mao Zedong, Yasir Arafat y Che Guevara, representarían a la verdadera humanidad y serían el prototipo del hombre político, los profetas de la vida y los fundadores de la libertad, personajes carismáticos que saben encarnar los anhelos y los símbolos del pueblo y que detentan su confianza. Fin de la cita. Estos caudillos, asevera por su parte el pensador argentino Carlos Puller, también muy apreciado aquí, personifican, cito, a la patria como autoconciencia y son obedecidos con agrado porque el pueblo se sabe autoconducir. Fin de la cita. En 1978, el filósofo más conocido de la autenticidad latinoamericana, el mexicano Leopoldo Sea, calificó a los mismos personajes que acabo de nombrar como los arquetipos de lo positivo y promisorio. El filósofo argentino Ezequiel Martínez Estrada aseveró que el caudillo tradicional, cito, es el ser llamado por Dios para corregir por el fuego y la espada a una sociedad que ha perdido sus normas de justicia, calificándolo de encarnación del ethos latinoamericano. El caudillo sería el Mesías, con el trágico destino de cargar con los pecados de su pueblo. Guiado por los imperativos de la tierra, el caudillo se revela justamente contra el sistema ficticio de normas liberal-democráticas de origen citadino y por lo tanto europeo y
Estos filósofos aprueban que el caudillo esté por encima de la laboriosa construcción de consensos, tema que Crispín Chuquimia no menciona. Están también por encima del debate pluralista y de las minucias de la vida institucional. El orden social que estos pensadores tienen, que estos señores tienen en mente, es en el fondo un modelo premoderno convencional que confía más en el líder providencial que en el trabajo continuado y complejo de las instituciones. Lo problemático reside en el hecho de que el caudillo, el iluminado, el señalado por la historia, no conoce límites a su actuación y perpetúa el legado rutinario de arbitrariedad, imprevisibilidad y corrupción en la esfera pública. El ensayo de Javier García Bellota nos conduce a la antropología pesimista de Nicolás Maquiavelo y a su realismo político. García Bellota publicó hace poco un interesante libro sobre esta temática. Estamos ante un tema clásico de la filosofía política sobre el cual es imposible una sola opinión concluyente. A la vista del funcionamiento perenne de la esfera público-política, parece prevalecer la visión en torno a la maldad intrínseca del ser humano. Lo que sí se puede afirmar con relativa seguridad es que esta esfera atrae irremediable y exitosamente a los individuos que separan tajantemente la ética de la política y que saben operar basados fundamentalmente en la eficacia técnica moderna de sus actuaciones en este medio. Como afirma García Bellota, la ambición, y yo añadiría la envidia, es la motivación decisiva, la pasión humana por excelencia que prevalece en el orden político. Pero como también señala nuestro joven autor, la vida social es demasiado compleja como para poder explicarla según un único paradigma, por más plausible que éste parezca ser. El texto de Carminia Alba Tarifa es una construcción bien lograda de la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau, especialmente de la contenida en el contrato social. La autora hace una reconstrucción muy detallada de la concepción rousseauiana que puede contener y promover, como dice la misma Carminia Alba, cito, la enajenación total de las libertades naturales particulares de cada asociado en favor de la comunidad. Fin de la cita. El ciudadano no tendría relevancia como individuo con derechos propios e irrenunciables, sino solo como parte de un colectivo. El ciudadano sería en el fondo un súbdito de la autoridad, sometido a la voluntad general y obligado siempre a obedecer al gobierno. La responsabilidad moral del ciudadano que éste se autoimpone residiría en la obediencia consciente y voluntaria de las leyes, sobre cuya conformación él no tendría una influencia discernible. Carminia Alba admite la originalidad y la importancia posterior de la concepción rousseauiana, aunque el contrato social sea, según ella, solo una metáfora, pero al mismo tiempo nos muestra el potencial totalitario de la concepción rousseauiana. El realismo político y el caudillismo nos remiten a un problema de fondo,
el nexo entre los dirigentes y las masas. Las facultades decisorias de los caudillos, que no conocen límites claros, se fundamentan en la maleabilidad y la ingenuidad de sus seguidores. Es evidentemente un tema que se arrastra desde los inicios de la filosofía política. Tucídides, Maquiavelo, Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Hannah Arendt, entre muchos otros pensadores, hicieron importantes aportes a esta temática, que ya en el siglo XVI Etienne de la Boétie la denominó como la servidumbre voluntaria de los mortales. El instinto de seguridad, la nostalgia por la autoridad paterna y la precariedad general de la vida aparecen apuntalar esta servidumbre voluntaria que en pleno siglo XXI siguen fomentando el caudillismo y el autoritarismo. Por todo ello se puede afirmar que no podemos presuponer la bondad intrínseca del caudillismo y, por lo tanto, deberíamos analizar críticamente las corrientes del autoritarismo y del populismo que lo favorecen y que son tan populares en Bolivia y que deberían ser uno de los objetivos de estudio de la filosofía política local. El racionalismo político y filosófico se halla ciertamente en retirada a nivel mundial, lo mismo que el genuino individualismo. Pero todo esto no garantiza que la nueva alianza autoritaria a nivel mundial, comandada por Rusia, China e Irán, se transforme en un paradigma de redención del género humano, como lo creen ingenuamente muchos jóvenes en todo el tercer mundo, en América Latina, en Bolivia y en la carrera de filosofía de esta universidad. No puedo comentar otros textos de este último número de Lupignani porque abarcan temáticas y formas expositivas que están fuera de mi modesto entendimiento. Por temor a ser considerados como anacrónicos y anticuados, algunos autores de Lupignani número 8 recurren al culto de lo esotérico y confuso. Tengo la impresión de que algunos ensayos reiteran temáticas relativistas, deconstructivistas y postmodernistas que enaltecen los juegos de las paradojas y los sofismas ingeniosos. Pese a la actualidad de su estilo y a la catarata de ideas que proponen, estos ejercicios de escritura que componen lamentablemente